el seminario constará de dos partes, una primera parte en la que echaremos un vistazo, en la que analizaremos las principales características de un mercado como el de divisas, pero también daremos un pequeño guiño, ¿no? Analizaremos los mercados de índices y de materias primas, y después una segunda parte un poquito más práctica en la que trataremos de sacarle partido a una estrategia defensiva, que es simplemente el juego de las correlaciones, ¿no? Para que pues todos tengamos claros en qué consiste y sepamos aprovechar, dilucidar y discriminar entre las correlaciones más directas, las inversas y las características que tiene cada manera de operar. Mañana, que también, y les prometo que mañana sí que vamos a ser puntuales y no vamos a tener problemas técnicos, mañana lo que vamos a hacer es una sesión eminentemente práctica, porque les voy a mostrar una manera muy concreta de hacer trading. Algunos de ustedes quizás ya la conozcan, que es el one-to-one, la operativa a favor de tendencia por antonomasia, y en la que además analizaremos algunos casos prácticos. Pero en el día de hoy lo que pretendo es darles una pequeña introducción a cuál es la manera en la que personas como yo, que llevamos ligadas ya muchos años al mercado de divisas, hemos accedido a este mercado, la manera en la que conocemos, ¿no? y en la que tratamos con este mercado, y cuestiones que yo creo que nosotros los profesionales tenemos en cuenta y que es bueno, ¿no? Es indudablemente interesante que todos conozcamos, ¿verdad? Entonces, yo sin más dilación voy a comenzar, y para comenzar lo que me gustaría primero es dar una pequeña comparativa entre los dos mercados que yo creo que son los que todo el mundo conoce o los que todo el mundo tiene en la cabeza, al margen de que después existen muchos otros mercados. Existe el mercado de renta fija, existe el mercado de materias primas, ¿verdad? Existen los mercados de bonos, de fondos de inversiones. En definitiva, en el momento en que dos personas se encuentran, en el momento en el que hay una persona que quiere comprar y otra persona que quiere vender, en ese momento ya hay mercado. No es tan sencillo como eso, no necesitamos nada más para que haya mercado. Sin embargo, es cierto que hay dos mercados que son los más interesantes, porque son los dos mercados fundamentales, los que todo el mundo tiene en la cabeza, o a los que al pequeño inversor, al retail, a la persona que tiene sus ahorros y que quiere invertir, le vienen a la cabeza. Por un lado está el mercado de divisas, que es el mercado Forex, y por otro lado está el mercado de acciones. Cuando uno opera habitualmente en tesorerías de grandes bancos, cuando uno conoce salas de trading, sabe que los traders de divisas, ¿no? Los traders de Forex y los traders de renta variable o traders de acciones están siempre separados, ¿no? Y entre ellos les puedo asegurar que hay divertidas discusiones, divertidos piques, y es divertido. Es una manera de vivir una profesión que lo que busca, desde luego, es el cliente, y lo que busca es tratar de obtener la mayor rentabilidad posible, o en caso de que no se pueda obtener rentabilidad, al menos batir al benchmark, es decir, al menos batir al índice de referencia que se le haya puesto a aquel trade. Bien, las características principales del Forex son las siguientes. En primer lugar, el Forex es el mercado más grande del mundo, el más líquido, el que tiene más volumen. Es verdad que el mercado de renta fija americana tiene un volumen que en algunas ocasiones puede llegar a asimilarse, pero en cualquier caso el mercado de divisas es aún más grande, es el más grande que hay. Y tenemos operaciones las 24 horas del día. Si nos fijamos en el horario de Perú, prácticamente desde el domingo por la tarde hasta el viernes por la tarde, da lo mismo a la hora a la que se levanten, da lo mismo a la hora a la que se acuesten, da lo mismo a la hora a la que vayan a comer o lleguen del trabajo. El mercado de divisas está abierto siempre. No hay absolutamente ningún problema. Insisto, solamente el viernes por la tarde y hasta el domingo más o menos a mediodía, que se vuelve a abrir, es el tiempo que el mercado de divisas está cerrado. El resto del tiempo siempre está abierto. Y cuando nosotros aquí en Perú nos acostamos, pues sabemos que en Japón están de buena mañana, en Extremo Oriente. Y sabemos que un poquito antes de levantarnos, en Europa ya llevan toda la mañana haciendo trading. Con lo cual, uno, si tiene insomnio en un día concreto y quiere ponerse a operar, o a lo mejor simplemente la sesión asiática o la sesión europea es la que mejor le va por las cuestiones que sean, porque cada uno tiene sus circunstancias personales,
pues puede operar perfectamente. Esta es una ventaja, ¿no?, que tiene el mercado de divisas con respecto al mercado de acciones. Además, se permiten operaciones tanto al alza como a la baja. Es verdad que en el mercado de acciones también se permiten, pero son más complicadas. Es decir, en el mercado de acciones uno puede hacer operaciones a la baja normalmente a través de contratos de futuros. Sin embargo, en el mercado de divisas uno puede directamente invertir a la baja en un determinado activo sin ningún problema, simplemente posicionándose a favor o en contra de una divisa. Todas las divisas se cruzan, por ejemplo, el euro-dólar se cruza y cuando me posiciono a la baja, lo único que estoy diciendo es que creo que el dólar va a subir comparativamente más de lo que va a subir el euro. Con lo cual, siempre nos podemos posicionar al alza, siempre nos podemos posicionar a la baja exactamente igual. Además, las condiciones del mercado de divisas son más bajas y las plataformas automáticas van a reducir mucho los slip pages y los errores. ¿Qué son los slip pages? Son simplemente el hecho de que nosotros, cuando queremos llevar a cabo una operación, desde que pulsamos el botón hasta que esa operación se lanza efectivamente en mercado, normalmente pasan décimas de segundo. En esas décimas de segundo, el precio puede cambiar. En el mercado de acciones, normalmente no tenemos acceso a plataformas automáticas directamente y tenemos que hacerlo a través de nuestro banco. Y desde que yo pulso el botón hasta que finalmente esa orden se emite, normalmente el precio cambia. Hay un slippage. Sin embargo, en el mercado de divisas, normalmente, plataformas pues como la nuestra, como cualquier plataforma de divisas, lo que le ofrecen a uno es la posibilidad de no tener slippage y, por tanto, de poder comprar a un determinado precio. Esta es una ventaja, desde mi punto de vista, también del mercado Forex. Además que la enorme liquidez, es decir, la enorme negociación que hay, hace un mercado más democrático, hace un mercado en el cual no hay una sola persona que sea lo suficientemente grande como para moverlo por sí mismo, ni siquiera una sola empresa o una sola compañía. Es muy difícil mover el mercado del Forex, porque mover escasamente 30 pips, 20 pips, 10 pips el eurodólar, que es prácticamente nada, genera un esfuerzo tan enorme de tantísimos millones y billones de dólares, billones quizás no, pero miles de millones de dólares, que una sola persona no tiene la posibilidad de operar en el mercado alterándolo por sí mismo. Esto es algo que en el mercado de acciones a veces ocurre. A mí me pasaba bastante cuando hacía trading en Madrid, en España, que me decían mis clientes que tenían una parte en mesa de Forex y otra parte en mesa de acciones, me decían que para operar en el mercado de acciones a ellos les resultaba más cómodo porque ellos operaban en Banco Santander y el Banco Santander pues les daba mucha fiabilidad porque conocían al Banco Santander, porque tenían una sucursal del Banco Santander debajo de su casa. Y yo les decía, bueno, vosotros podéis tener una sucursal del Banco Santander debajo de vuestra casa y seguramente la persona que os atienda es un fantástico profesional. Pero eso no quiere decir que vosotros sepáis cuáles son los secretos contables del Banco Santander. No sabéis con quién está endeudado en este momento el Banco Santander, ni sabéis probablemente cuáles son las principales variables macroeconómicas que afectan al Banco Santander. Entre otras cosas porque el Banco Santander es una entidad privada y hay determinados números, determinados aspectos dentro de su organigrama y dentro de su balance a los cuales el pequeño inversor no tiene derecho a acceder. Sin embargo, en el mercado de divisas, uno puede acceder a todas las virtudes, a todas las características de cualquier área monetaria, con lo cual uno puede saber simplemente mirando a la página web, por ejemplo, del Banco Central Europeo, si Europa en este momento está dando macros sólidos o no. Uno se puede meter en la página web de la Reserva Federal y saber si Estados Unidos está en un buen momento o no y, por tanto, si el dólar es fiable o no. Y puede hacer lo mismo metiéndose en la página web del Banco de Inglaterra o del Banco de Japón o del Banco de Canadá o del de Australia. Me da lo mismo. La cuestión es que, por así decirlo, es más transparente. Y eso, bueno, pues lo hace más democrático, ¿no? Al margen, insisto, de que mucho cuidado con eso de yo conozco las acciones. Bueno, en realidad conocer las acciones es muy difícil, porque para conocer las acciones, yo ya les digo, yo tenía compañeros, tanto en Madrid como en Londres, que eran expertos en 3, 4 acciones y no sabían de ninguna más. De esas 3 o 4 se sabían todo, pero porque se entrevistaban,
con los directivos de esas determinadas empresas y tenían bueno, pues un conocimiento más allá que el conocimiento que uno pueda tener simplemente leyendo el periódico. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de operar. Y además tenemos que tener en cuenta también que el mercado de acciones es un mercado bueno, pues que tiene un horario, ¿no? Una persona que a lo mejor a las 12 de la mañana lo que quiere llevar a cabo es una operación en acciones japonesas, se encuentra que a las 12 de la mañana, hora de Perú, él ni tiene ventaja. Esto no se lo digo para que operen necesariamente en Forex, ¿no? Uno puede elegir Forex acciones. Lo que ocurre es que muchas veces, a la hora de presentarles a ustedes o a cualquier pequeño inversor, ¿no? De alguna manera, las diferencias entre el mercado Forex y el mercado de acciones, pues puede resultar sorprendente, ¿no? Porque a todos nos resulta más atractivo normalmente las acciones. Yo mismo, a pesar de que me dedico siempre al Forex, pues también tengo dinero en acciones que a todos nos resulta interesante. Pero insisto, tenemos que saber en todo momento pues dilucidar cuáles son las virtudes y las desventajas de uno y otro. Fíjense, aquí lo que hago es compararles los volúmenes diarios de trading que se hace en el mercado Forex, que lo ven aquí de color azul al día, y el mercado, el NYSE, ¿no? Que es al final es la bolsa de Nueva York, el New York Stock Exchange, que es la primer mundo. Fíjense, esto es lo que ocurría en el año 2007, 3,2 billones de dólares al día en divisa, 87 millones en el ISE. Aquí nos vamos a 3.980 contra 47 en el año 2010. Fíjense que la tendencia es cada vez más de Forex, cada vez menos de acciones. Y fíjense lo que pasa en este último año que tenemos datos. Ojo, año 2013. Lo que ocurre es que ya hay 5 trillones de dólares todos los días en el mercado de divisa, mientras que cada vez hay menos en el New York Stock Exchange, a pesar de que es el que más tiene, ¿no? 22,4 billones de dólares, mientras que en Tokio el Nikkei son 18,9 y el FTSE británico, el London Stock Exchange, son solamente 7,2. Fíjense, insisto, interpreten esto sobre todo pensando, teniendo en cuenta que lo que significa es que cuanto más volumen, más difícil de manipular. Y cuanto más difícil de manipular, mejor para el pequeño inversor. Porque, claro, en un mercado puede venir, bueno, pues el inversor de turno y puede llevar a cabo su inversión que nos deja a todos descolocados. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Bien, María Inés me estaba preguntando que cuál es el horario del mercado bursátil en Europa. Fíjate, María Inés, el horario del mercado bursátil en Europa, con la hora de Frankfurt, es de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. Como la diferencia es de 7 horas, ten en cuenta que sería desde las 2 de la mañana, desde las 2 de la mañana de Perú, hasta las 5:30, es decir, hasta las 10:30 de la mañana de Perú. Así pues, desde las 2 de la mañana de Perú hasta las 10:30 de la mañana de Perú. El horario de Frankfurt sería de 9 a 5:30. Efectivamente, en Tokio pasa lo mismo. En Tokio sería también a partir de las 9 de la mañana. Pero insisto, esto sería esto estaríamos hablando de mercados de acciones, no de mercados de divisas. Pero efectivamente, a primera hora. El motivo por el que se moviliza más, que me estaban preguntando, efectivamente es el mismo horario en invierno y verano. Y bueno, Marinés, lo único que comentarte, en Londres es una hora antes, ¿de acuerdo? En vez de abrir a las 2 de la mañana, abren a la 1 de la mañana, horario de Perú, ¿de acuerdo? Es una hora antes. Me está preguntando también el señor Soto que por qué se moviliza más el mercado Forex. Muy bien, el mercado Forex se moviliza más simplemente porque es más grande. El mercado Forex es más grande porque es más líquido. Fíjate, si yo quiero ponerme ahora mismo a invertir en acciones de Japón, puedo hacerlo, pero la mayor parte de la gente que quiere invertir en acciones de Japón son inversores japoneses. Son inversiones japonesas. Entonces, en cambio, todo aquel que quiere llevar a cabo operativa en dólares no tiene por qué estar en Estados Unidos. Normalmente, todo aquel que compra materias primas tiene que comprar en dólares. Y las materias primas se necesitan en todo el mundo. Entonces, mientras que a lo mejor
comprar acciones japonesas fundamentalmente lo hacen inversores japoneses, comprar dólares y por tanto entrar en el mercado Forex lo hacen inversores de Perú, de Estados Unidos, de África, de Europa, de Australia, de Japón, de China. Todo el mundo. Por eso, porque es un mercado mucho más global y porque todo el mundo lo conoce y porque todo el mundo necesita las divisas, todo el mundo necesita el intercambio de divisas, porque vivimos en un mundo en el cual el comercio internacional es fundamental y todos los países en mayor o menor medida llevan a cabo el comercio internacional de alguna manera. Quizás alguno podría ponerme el ejemplo de Corea del Norte. Bueno, pues hay algunos casos muy puntuales. Pero en general, lo que sí que ocurre es que se producen estas situaciones. Bien, veo que me están bombardeando, que tienen muchas preguntas. Voy respondiendo a las que tengo aquí puestas, pero una vez responda a estas, vamos a dejar después, cuando haga el Ecuador del seminario, unos minutos para que hagan preguntas antes de la segunda parte, sobre todo para que el resto de personas puedan aprovecharse también de la presentación. Comento, por supuesto, la bolsa de Japón, Miguel, está en Tokio, ¿no? El índice Nikkei está en Tokio, con lo cual, bueno, pues no hay ningún problema y está abierto en general a todos los inversores del mundo, pero sabiendo que está físicamente allí, a diferencia del Forex, que no hay un edificio que sea el edificio del Forex, sino que a través de cualquier plataforma electrónica uno puede invertir. Segundo, Sergio me pregunta si qué recomiendo investigar y analizar antes de invertir para operar en el Forex. Sergio, muchas cosas. Depende sobre todo del activo en el cual te especialices. Yo a ti te recomendaría, a cualquier persona que esté empezando en esto, te recomendaría que eligieras 2, 3, 4 activos. Por ejemplo, los más líquidos, ¿no? El eurodólar, la libra dólar, el dólar yen, quizás el dólar australiano frente al dólar o el dólar frente al franco suizo, ¿no? Que cogieras 3 o 4 cruces en los cuales te especializaras. Que de esos 3 o 4 cruces tuvieras muy al día los principales eventos macroeconómicos. Para eso lo que yo recomiendo es que introduzcáis en Google las palabras calendario económico o economic calendar, si ustedes están familiarizados con el inglés, porque va a haber muchísimas páginas en inglés, y bueno, si no tienen capital suficiente, entiendo que en realidad no les merece la pena para contratar un servicio de Thomson Reuters o de Bloomberg, es llevar a cabo directamente a través de internet en muchas páginas. Yo les recomiendo investing.es, pero hay muchas otras en las cuales ustedes pueden ver a tiempo real cuáles son los datos macroeconómicos que van saliendo. Y después, a partir de ahí, conocer análisis técnico. Para eso yo recomiendo, pues desde leerse libros de estrategias como los de Katie Lin, que es un libro de divisas que yo recomiendo un montón y que además colabora también con Daniel Ruiz y con el equipo de tutores FX, o bien pues los libros básicos, ¿no? de análisis técnico, porque el análisis técnico funciona muy bien en el mercado de divisas. Hablo, por ejemplo, del libro de John Murphy, hablo del Fitzpatrick, en fin, hay un montón de libros ahora mismo en el mercado que pueden ayudar. Y desde luego, bueno, el DAX que me pregunta Marinés son las 30 principales acciones de Alemania, es la bolsa de Frankfurt. Y son las 30 principales, y para Europa es un referente lo que ocurre en el DAX. Y desde luego, Daniel, bueno, pues que los futuros en un volumen más creíble, por supuesto, los futuros son la clave. Yo, desde luego, si ustedes van a operar, por ejemplo, en renta variable, en acciones, yo les recomiendo que entren en futuros. Bien, señores, vamos a continuar con la presentación para que todo el mundo pueda irse aprovechando y después, insisto, en el momento en el que haga el corte, en el momento en el que haga el corte vamos a ir zanjando estas preguntas que me están ustedes haciendo. De acuerdo, fíjense, aquí lo que hacemos es simplemente comparar. Y comparamos la volatilidad del eurodólar de color rojo y la volatilidad del Dow Jones de color azul. ¿Esto por qué lo hago? Lo hago porque, bueno, hay muchas personas que dicen, no, yo lo que quiero es ser conservador, yo lo que quiero es apostar por un activo del que me fío. Muy bien, pues ahí tienen a los 30 valores más importantes de Estados Unidos y por ende, pues 30 de los más importantes valores del mundo y al lado el eurodólar, que es el activo más negociado cada día, más tradeado cada día en el mundo. El eurodólar se tradea un montón, una barbaridad. Todo el mundo, pues me comentan tanto en Perú, por supuesto, que me comentan por aquí en el chat, como en general, bueno, pues en Europa, como en Estados Unidos,
el eurodólar es el principal cruce de divisas, ¿no? Porque al final Europa y Estados Unidos son las dos principales áreas de intercambio comercial, ¿no? Ahora es verdad que el enorme tamaño de China hace que China haya que tenerla en cuenta, pero el hecho de que China no acabe de dar un tipo de cambio flotante libre absoluto al yuan hace que el eurodólar de momento sea el cruce de referencia. Y aquí es como lo tenemos, ¿no? Si se fijan ustedes, tenemos de color azul la volatilidad, es decir, lo que se mueve cada día el Dow Jones, se mueve un montón, y de color rojo lo que se mueve cada día el eurodólar. Por tanto, yo a aquellos que estén empezando en esto les propondría que comenzaran operando en eurodólar, que se va a mover con cierta calma, y que no les va a proporcionar grandes sustos, que van a ir poco a poco, que los días que ganen van a ganar poco, es verdad, pero los días que pierdan, porque aquí en este juego, como bien ha dicho Daniel antes, todos ganamos y todos perdemos, y el que crea que se va a hacer rico en 2 días, eso es imposible, ¿no? Veíamos en el libro de los Market Wizards que bastantes traders se han conseguido hacer rico a base de trabajo y esfuerzo durante muchísimos años. Yo les añadiría, yo que he leído ese libro, que muchos de ellos han llegado incluso a arruinarse, pero después han vuelto, han arruinado cuentas y han vuelto, ¿no? ¿Y qué han conseguido con eso? Pues bueno, su perseverancia ha dado su fruto y al final han conseguido cogerle el truco a un determinado activo, conseguir aprender lo suficiente de un determinado activo como para hacer que su trading sea de una manera consistente y de una manera estadística ganador, que es lo que todos nosotros pretendemos y que es para lo que estamos aquí. Pues fíjense, ¿no? La volatilidad del SP500 aquí de color negro y la volatilidad del dólar index. Como ven, siempre las divisas menos volátiles. Nunca tienen una volatilidad mayor de un 20% ni de ganancia o de pérdida, mientras que el SP500 puede llegar a pérdidas del 40, a ganancias de casi el 60. Ustedes a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de análisis, de entrar a un determinado activo, les recomiendo que tengan sobre todo en cuenta cuál es el máximo drawdown. El máximo drawdown, que es una palabra muy habitual en las mesas de trading, significa la máxima pérdida que uno está dispuesto a admitir. Mientras que, bueno, y esto es algo importante, ¿no? Porque a la hora de analizar cualquier tipo de activo, cualquier tipo de cartera, lo normal es pensar que incluso una persona que tenga un perfil agresivo nunca suele estar dispuesta a perder más de un 20, un 25% de su cartera. Incluso una persona que diga, bueno, yo tengo 10.000 dólares y quiero intentar conseguir 20.000, pero ¿a costa de qué? Bueno, a costa de que, en el peor de los casos, si me equivoco, si hago las cosas mal, me voy a quedar, esos 10.000 se van a quedar en 7.500. Bueno, eso es razonable, pero más de eso no, lo que no es razonable es un drawdown de un 40%. Es decir, pensar que esos 10.000, de más de un 40%, se me puede ir a 5.800, 5.900. Eso es demasiada pérdida. Y esa es una no correcta gestión del riesgo. Recuerden, la gestión del riesgo es fundamental. Por eso, los activos, las divisas, tienen la ventaja, insisto, de que los movimientos que hacen son más suaves. Un movimiento de un 1% lo estamos viendo todos los días en el mercado de acciones. Un movimiento de un 1% en el mercado de divisas es muy extraño, es muy raro, es un movimiento demasiado fuerte. Normalmente las divisas se mueven decimales. Esto es importante, ¿de acuerdo? Se mueve más, Marinés me está preguntando si se mueve más el Dow Jones o el SP500. Se mueve más el Dow Jones, Marinés. Te explico por qué. El Dow Jones son 30 acciones, el SP500 son 500. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en 30 acciones, en el momento en el que se mueve una, bueno, todas las demás, aunque no se hayan movido, la que se mueve le afecta muchísimo a las demás. Porque imagínate, ¿no? En el momento en el que tú tienes imagínate que tú eres una profesora y tienes una clase de 30 niños. Claro, si un niño se porta mal, bueno, pues tú te vas a dar cuenta enseguida de que ese niño se porta mal y muy probablemente todos los demás se van a portar mal. En cambio, si tienes 500 niños y solamente uno se porta mal, lo más normal es que al final ese niño pase desapercibido, porque los otros 499 se están portando bien. Bueno, pues aquí pasa lo mismo, haciendo el símil, ¿no? Al final, dentro de que se mueve muy parecido, por supuesto que se mueve muy parecido, porque al final las acciones que forman parte del Dow Jones también forman parte del SP500, ¿no? Bueno, y uno replica al otro normalmente, pero ojo, el SP500 siempre se va a mover menos, siempre va a ser más tranquilo, más indicado para inversionistas que sean más conservadores, mientras que el Dow es un poco más agresivo. Y después, con respecto a Roberto, ¿cómo me di cuenta si una noticia afecta al eurodólar o al oro o a otra divisa?
Bueno, ahí tienes, Roberto, que pensar sobre todo en la experiencia. Desde luego, si pueden guiarte profesionales, ¿no? Yo desde luego que estaría encantado. Pero bueno, también es una cuestión, insisto, de experiencia y de estar pendiente de las cosas que pueden ocurrir. Te pongo un ejemplo. Si tú vas y quieres invertir en libra dólar y justo en el momento en el que quieres invertir en libra dólar, imagínate que quieres comprar libra dólar, acaba de bajar los tipos de interés el Banco de Inglaterra, tú ya sabes que comprar libra dólar es un mal negocio, porque claro, si se bajan los tipos de interés del Banco de Inglaterra, entonces todos sabemos que es menos atractivo invertir en libras, con lo cual como es menos atractivo invertir en libras, la libra se va a depreciar. En este sentido, lo que yo te diría es que, bueno, al principio, desde luego, la experiencia te va a dar ese conocimiento, pero al principio yo me dejaría asesorar y, insisto, estaría encantado de ayudar. Bueno, se me empiezan a acumular las preguntas, entonces vamos a intentar continuar con esto. Yo sé que hay muchas ganas de hacer preguntas. Vamos a intentar continuar con la presentación y yo me comprometo dentro de 20 minutos, cuando acabe la primera parte de la presentación, a contestar todas las preguntas que me están haciendo. ¿De acuerdo? Las contesto encantado. Bien, fíjense, aquí tienen otro ejemplo de diferencia de volatilidad. En este caso es la diferencia de una de las empresas relacionadas con el oro más importantes, probablemente la principal extractora de oro del mundo como empresa, que es la empresa Barrick, y el oro, es decir, la compra de futuros de oro directamente. La compra de futuros de oro, sea sobre el mercado AIS de Londres o sea sobre el Commodities Mercantile Exchange de Chicago, la compra de oro. Si se fijan, de color azul Barrick, de color rojo el oro, lo que hacen uno y otro es muy parecido. Cuando sube el oro, sube Barrick y sube más. Cuando baja el oro, baja Barrick y baja más. Vuelve a subir el oro, Barrick sube todavía más. Pero siempre de una manera, si se fijan, más agresiva. Mientras que el futuro del oro lo hace de una manera más suave. ¿Por qué? Porque a la hora de invertir en Barrick, uno tiene que tener en cuenta que no es solo Barrick el oro, fundamentalmente es el oro, desde luego, y fundamentalmente a Barrick. Barrick es la principal extractora de oro a nivel mundial, Miguel. Barrick es una empresa, es una acción. Las acciones de Barrick. Es una empresa, ¿de acuerdo? Y por tanto son acciones. Entonces, al final, las acciones de Barrick tienen en cuenta, primero, el precio del oro, desde luego, pero en segundo lugar, lo que tienen en cuenta las acciones de Barrick es los fundamentos contables de la empresa, la deuda de la empresa, el balance de la empresa, las pérdidas y ganancias de la empresa ese año, el coste de los trabajadores de la empresa, etc. Eso hace que Barrick, cuando suba más que el oro y cuando baje más que el oro y así continuamente. Mientras que el oro es mucho más suave, tiene movimientos mucho más suaves y por tanto, bueno, pues es mucho más atractivo para aquellos inversores que son un poco más conservadores. ¿De acuerdo? Y aquí también es una cosa que ocurre en Perú. Esto lo pongo fundamentalmente, aprovechando además, sacando algún pantallazo de Reuters, de Icon, se lo pongo para que se den cuenta de que debemos tratar de ampliar miras, ¿no? Perú significa de todo punto una oportunidad de inversión, pero es cierto que no podemos simplemente quedarnos en la bolsa peruana, porque fíjense lo que ocurrió en el año 2013. En el año 2013, mientras que el Dow Jones consiguió unas subidas, no unas subidas muy grandes, pero unas subidas superiores al 10%, en el caso del EPU nos vamos a niveles de pérdida de casi el 25%. Y bueno, pues la bolsa de Lima pues cayó a esos niveles a final de año en torno a un 20%. ¿Esto quiere decir que debemos dejar de invertir en bolsa de Lima? No, en absoluto. Lo que quiere decir es que la bolsa de Lima es absolutamente presa de lo que hagan las mineras, ¿no? Que son las principales componentes de la bolsa de Lima y, por tanto, que al operar en Bolsa de Lima estamos sobre todo operando en un sector muy concreto. Por eso yo lo que les animo es a que diversifiquen, a que no pongan todos los huevos en la misma cesta, a que compren divisa, a que compren índices, a que compren materias primas, a que compren acciones europeas, acciones japonesas, acciones americanas, ¿no? De alguna manera que diversifiquen, ¿no? A que busquen un broker, insisto, nosotros estamos a su disposición, pero en caso de que no quieran hacerlo con nosotros, que lo hagan con cualquier otro, a mí me da lo mismo. Yo lo que quiero es, sobre todo, que diversifiquen y que, bueno, pues vean las ventajas que tiene llevar a cabo una operativa más variada.
insisto, índice general de la Bolsa de Lima, pues que también el año pasado tuvo esa caída del 20% y lo que me gustaría es que lleváramos a cabo estos movimientos. Como me comenta por aquí Yorgo, pues aplicando teoría de portafolio de Markovich. Bueno, la teoría de Markovich yo creo que es la clave de cualquier persona que opere realmente en el mercado de acciones. Bien, aquí les pongo una pequeña anécdota, ¿no? Pues que aprendí yo y que me contaban de la diferencia, ¿no? De los operadores de divisas y los operadores de acciones, ¿no? Fíjense, esto pasó justo después del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? El atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, pues como saben, el Dow Jones tuvo una caída en torno a 500 puntos. Esto no fue en las Torres Gemelas, perdón, esto fue justo después de lo de Lehman Brothers, es decir, estamos hablando del año 2008. Esto fue al poco de lo de Lehman Brothers, tuvimos otro movimiento de enorme crisis, ¿no? En los mercados, de enorme pánico. Dow Jones cayendo 500 puntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que algunos compañeros, ¿no? de este trader de divisas le preguntaban, eran traders de acciones, y le preguntaban que cómo había afectado, porque claro, ellos estaban en pánico porque los mercados de acciones cayeron mucho, ¿no? Y le preguntaban que qué tal, que si había afectado también a las personas que estaban invirtiendo en divisas. Y él le respondió, no afectó. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el mercado de divisas, ¿cómo afectan las crisis, ¿no? ¿Cómo afectan los atentados? ¿Cómo afecta la caída de Lehman Brothers? Pues normalmente las personas lo que buscan es comprar activos refugios, activos como el dólar, activos como el franco suizo, activos como el yen. Estos son activos refugios que se aprecian cuando las cosas van mal, se aprecian cuando hay malas noticias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que un inversor de divisas no tiene que estar preocupado de que pueda haber, por así decirlo, una catástrofe, una situación natural, una situación terrorista que él no puede controlar. En las divisas, bueno, esto no ocurre porque las divisas al final hablan de la relación entre el dólar y el euro, el dólar y la libra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no necesitamos estar en una situación de este estilo. Por eso, bueno, pues los traders de Forex se ven mucho menos afectados, ¿no? Por este tipo de situaciones. Y de hecho, bueno, pues este es un chiste muy habitual en las mesas de inversión, hablando precisamente de la cuestión de las acciones, ¿no? Que muchas veces se espera que las acciones suban, pero no se sabe ni cuáles ni cuándo. Bueno, pues entonces de poca utilidad, ¿no? Se me aparece a mí que me digan que las acciones van a subir. Bueno, y aquí les explico primero cuáles o por qué se mueven las divisas. Estos son los 4 pilares a partir de los cuales podemos interpretar que las divisas se mueven, ¿de acuerdo? El pilar número 1 de por qué se mueven las divisas, los diferenciales de inflación. Es decir, si un país tiene los precios más altos que otro, está perdiendo competitividad. Entonces van a caer las exportaciones, se va a abaratar los bienes extranjeros en términos relativos, con lo cual, bueno, pues se van a crecer las importaciones y por tanto su divisa se va a depreciar. Por tanto, si nuestro país tiene inflación, nuestra divisa se deprecia. Hay que tener en cuenta que si nuestro país tiene inflación, quiere decir que hay muchas divisas de nuestro país en el mercado y ante un incremento de la oferta el precio baja. Por tanto, las divisas de un país con inflación se deprecian. Las divisas de un país con inflación valen menos. En segundo lugar, los tipos de interés. Yo diría que es el más importante de todos. Es muy importante tener en cuenta cuáles son los países que ofrecen tipos altos y cuáles son los países que ofrecen tipos bajos. Y los países que ofrecen tipos de interés altos van a tener divisas fuertes, van a tener divisas apreciadas. Es el caso de Australia. Australia tiene un banco central, el Royal Bank of Australia, que lleva a cabo movimientos en sus tipos de interés y que los tiene por encima del 3%. Tener movimientos de interés de referencia en niveles del 3% en una economía tan grande como la australiana supone que el dólar australiano es una inversión atractiva. Y por eso, bueno, pues el dólar australiano es una divisa fuerte. Sin embargo, si nos vamos a Japón, nos damos cuenta de que en Japón los tipos de interés están prácticamente en cero. Prácticamente en cero, es decir, si uno pide dinero al banco, mañana cuando tenga que devolverlo, prácticamente no tiene que devolver. Entonces esto hace que ningún banco quiera prestar.
hace que nadie quiera invertir en Japón, porque ¿para qué voy a invertir en un lugar en el cual no me van a dar remuneración por mi inversión? Esto significa que el yen es una divisa que tiende a depreciarse porque los tipos de interés en Japón son bajos. En tercer lugar, la renta real. Si los ciudadanos de un país son ricos, van a importar más bienes al extranjero, y si importan más bienes del extranjero, al final las importaciones van a crecer más que las exportaciones. Con lo cual, ocurre prácticamente lo mismo que el anterior. Y finalmente las razones psicológicas, que van a explicar el efecto refugio. Las razones psicológicas. ¿Por qué Japón, por qué el yen es un refugio? Bueno, no les sabría decir. Es simplemente que en el mercado hay la impresión de que siempre que hay una catástrofe, el yen se aprecia y todo el mundo compra yenes. En el caso del dólar es evidente que el dólar es un refugio, pero eso es muy fácil de saberlo, porque al final todas las materias primas de todos los países cotizan en dólares. Entonces, si pasa una catástrofe, yo lo que quiero es tener mi dinero en el banco, en dólares. Y por tanto, cuando pasa una catástrofe, yo lo que hago es que me deshago de mis inversiones y compro dólares para tener en el banco dólares. Claro, es un refugio, es un refugio. Sin embargo, el yen, ¿por qué es un refugio? Bueno, pues porque hay una percepción similar a esa que les digo del dólar en Asia, a pesar de que ninguna materia prima cotiza en yenes. Bueno, pero ya está absolutamente asentada en la cabeza de todo el mundo y por eso se dice que es una razón psicológica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es una cosa que me resulta interesante. Y ahora lo que quería es mostrarles. Vamos a ver. Características propias de cada uno de estos mercados, ¿no? Les he hablado del mercado de divisas y la verdad es que no hemos llegado a profundizar en el hecho de que el mercado de divisas lo que hace es conectar a bancos, a corredores, a hedge funds, a empresas, a clientes individuales. Básicamente, la idea es que aquí no hay un edificio como ocurre pues, en Lima con la Bolsa de Valores de Lima, o ocurre en Nueva York, en Wall Street, con el New York Stock Exchange, ocurre en Londres con el London Stock Exchange o en Japón con el Nikkei. El mercado de divisas tiene una cosa fantástica y es que basta con que en el mismo momento se encuentren dos personas, que una compra, la otra venda y ya está, se ha hecho la transacción. No necesita nada más que eso, con lo cual eso democratiza bastante, ¿no?, el mercado de divisas. Ya hemos visto, ¿no?, las principales características de este mercado y me gustaría ahora darles un pequeño comentario. Mira, me pregunta Marinés, voy a acabar enseguida, Marinés, dame 5 minutos, aproximadamente 5 o 10 minutos, acabo esta primera parte y respondo preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, el mercado de commodities, simplemente para que tengamos una pequeña pincelada en esta introducción. El mercado de commodities engloba ámbitos muy diferentes, ¿no? Desde la inversión en energéticas como el petróleo o el gas natural, hasta metales preciosos como el oro o el cobre, alimentarias como el trigo y la soja. El mercado de commodities abarca y es capaz de llegar a todos estos activos tan completamente diferentes. Además, es un objeto de alto volumen de negociación. En mercados regulados, en mercados no regulados, al contado y sobre todo en los mercados de futuros. El mercado de commodities explotó fundamentalmente a través de la desconfianza en el mercado de acciones que siguió a la caída de Lehman Brothers en el año 2008, en el verano de 2008. Evidentemente el mercado de acciones cayó mucho y durante esa caída muchas personas llevaban a cabo operativa en el mercado de commodities, donde además es mucho más fácil comprar o vender. Es mucho más fácil ponerse corto y apostar a la depreciación de una commodity. Por tanto, bueno, pues lo que hace es que el mercado de commodities esté fundamentalmente formado por posiciones especulativas. Entonces, es verdad que hay una cuestión básica que debemos tener en cuenta siempre a la hora de analizar las commodities. Hay varias cuestiones básicas, ¿no? Una de ellas que yo creo que es fundamental es el hecho de que todas las commodities, todas las materias primas, cotizan en dólares. Con lo cual, cuando el dólar sube, la materia prima baja.
y cuando y cuando el dólar baja, la commodity, la materia prima, sube. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues porque si el dólar vale más, me hacen falta menos dólares para comprar la misma cantidad de commodities, ¿verdad? Bueno, pues por este motivo, cuando el dólar sube, el precio de esa materia prima baja. Por tanto, decimos que hay correlación inversa. Hay correlación inversa. Además, debemos tener siempre en cuenta cuando analizamos una commodity dos cuestiones. ¿De dónde viene la oferta y de dónde viene la demanda? ¿De dónde viene la oferta cuando hablamos del cobre? Pues de Chile y de Perú, fundamentalmente. Hay minas muy importantes que nos dan la clave de la oferta. Entonces, si hay un terremoto, Dios no lo quiera, pero bueno, si hay un terremoto, sabemos que ante una amenaza de restricciones de la oferta a nivel mundial de cobre, si hay un terremoto en esta zona, el Pacífico Sur, zona Chile, zona Perú, pues el precio del cobre va a subir, es lógico. Si hay una posible restricción de la oferta, el precio sube. Y además del lado de la demanda, hay que tener en cuenta fundamentalmente lo que haga China. China es el principal actor del mundo del lado de la demanda. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un país que no es especialmente rico en commodities, no especialmente, pero que tiene que abastecer a más de 1.000 millones de personas. Entonces, claro, se da una situación en la cual todo el mundo necesita ese apoyo allí. ¿De acuerdo? Bien. Desde luego, los conocimientos de análisis técnico que tengamos en commodities son perfectamente aplicables. Y además tenemos a los índices bursátiles que van a reflejar la media de la cotización de las principales acciones de un mercado. Entonces, se va a dar mayor peso, evidentemente, a las acciones de mayor importancia, pero cuando llevamos a cabo inversiones en el S&P 500, que es una referencia no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, y aprovecho además para responder a una pregunta que había por aquí. Es una referencia a nivel mundial, lo que haga el S&P 500, donde, insisto, siempre se pondera otorgando mayor peso a las acciones de mayor importancia, de modo que podemos analizar lo que hace un determinado mercado, porque tiene las acciones más representativas de ese mercado, con lo cual al final lo que hagan esas acciones es lo que hace ese mercado. Además, va a reducir la volatilidad de operar en una acción concreta. Si opero, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo y disculpen por mi nacionalidad, pero si opero directamente comprando acciones de Banco Santander, pues estoy apostando al sector bancario español. Si opero comprando IBEX 35, es decir, las 35 principales acciones del IBEX, o Eurostoxx 50, es decir, las 50 principales acciones de Europa, pues entonces lo que estoy haciendo es diversificar mucho más el riesgo. Con lo cual, bueno, pues si el Banco Santander sube o el Banco Santander baja, puede ser importante, pero no determinante, porque tengo, por así decirlo, más, por poner el símil de los coches, más airbags, ¿no? Tengo más protectores ante un posible fallo de esa determinada acción. Y además nos va a permitir, insisto, diversificar, nos va a permitir ir a muchos sectores de esa economía. Bien, es el momento, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de la pausa vamos a responder a las preguntas que me están haciendo. Así que es el momento de llevar a cabo las preguntas. La primera, Inés, entre más inflación, más altos los intereses. No tiene por qué, son cosas diferentes, Inés. Normalmente, cuando un país está teniendo mucha inflación, lo que hace ese Banco Central normalmente efectivamente es subir los intereses, pero no tiene por qué hacerlo. Los tipos de interés no es un dato arbitrario, es un dato que pone el Banco Central de un determinado país. ¿De acuerdo? Entonces, a mí eso me resulta interesante a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de análisis. Necesitamos saber qué es lo que piensa el Banco Central de ese determinado país antes de tomar una decisión de inversión. Yorgo me pregunta si desea invertir en índices, S&P 500, el Dow, el DAX, el Nikkei, ¿lo puede hacer una plataforma? Por supuesto. Yorgo, en nuestra plataforma MetaTrader o en XTB Trader, en cualquiera de las plataformas de XDirect, lo puedes hacer sin problema y puedes acceder directamente a esos índices, no hay ningún problema. También me pregunta, ¿el S&P 500 se puede considerar el termómetro de la economía mundial? Solo Estados Unidos, Ricardo, el de la economía mundial. Es fundamental, es fundamental. Lo que ocurra en el S&P 500 es muy importante para el resto, para la economía mundial. Manuel me comenta, si el precio del petróleo sube, ¿el dólar baja? Más bien al revés, Manuel. Normalmente, si el dólar baja, el precio del petróleo sube. Pero el hecho de que el precio del petróleo suba no tiene por qué tener una correlación con lo que ocurra en el dólar. Me explico. El precio del petróleo puede subir simplemente porque hay una guerra en Oriente Medio. Si hay una guerra en Oriente Medio, todos pensamos
la oferta de petróleo se restringe. Y si se restringe la oferta de petróleo, el precio del petróleo sube. Pero el dólar no tiene por qué bajar por el hecho de que haya una guerra en Oriente Medio. No tiene por qué. Sin embargo, cuando el dólar baja, por la cuestión que sea, normalmente el precio del petróleo tiende a subir. Por eso te digo, no funciona en la dirección de si el precio del petróleo sube, el dólar baja. Funciona en la dirección opuesta. Es el dólar el que marca si el precio del petróleo sube o baja. Fidel, el tiempo de practicar en la plataforma demo, el tiempo que quieras. Hombre, yo te recomendaría, normalmente son en torno a 30 días. Yo te recomendaría eso, que estuvieras 2-3 semanas para practicar en la plataforma. Lo mismo te digo, Ricardo, puedes practicar tanto en MetaTrader como en la otra plataforma. Te pones en contacto con cualquiera de mis brokers, no hay ningún problema. Queremos aplicar la diversificación en acciones u otros activos, es necesario que estas tengan una correlación negativa. No necesariamente, Yorgo. Ahora, en la segunda parte del seminario, vamos a analizar las correlaciones. Vamos a analizar correlaciones y vamos a explicar la diferente operativa que se puede llevar a cabo y los análisis que tenemos que hacer para operar. Miguel, el spread de la plataforma no tiene spread, Miguel. Lo que tiene spread son los activos. Entonces, depende mucho del activo en el que quieras operar. Hay activos como el eurodólar, que tiene un spread de 2,2 pips, y hay otros activos, pues el eurodólar en particular, sí, 2,2 pips. Es el spread que tenemos. Puede ser fijo o flotante, lo que tú quieras, Miguel. Tenemos acceso tanto a spread fijo como flotante. El eurodólar y en general todas las divisas. Tú eliges el spread que quieras. No hay ningún problema. Daniel me pregunta si opero con libro de órdenes o dead market. Bueno, esa es una pregunta, Daniel, comprometida, pero vamos, te puedo decir que normalmente en el mercado de acciones es mucho más fácil el acceso. En el mercado de divisas también tienes acceso al top of the book. Te lo proporciona directamente los bancos de inversión con los que operas. Nosotros en particular operamos con Goldman Sachs, con JP Morgan y con Nomura, que son 3 de los 7 principales bancos de inversión a nivel mundial, y nos proporcionan el top of the book. Cuando yo estaba operando en mesa. El top of the book al final son las 5 primeras órdenes con respecto al precio que tienes. Pero bueno, esto yo creo que ya es un poquito de nivel avanzado. Y presenta un trading institucional. Al final el trading de retail, a nivel retail, es un poquito, es menos profesional, obviamente, y no tienes acceso a estos datos. Fundamentalmente porque estos datos, para tener acceso a los mismos, tienes que operar con varios centenares de miles de dólares, ¿no? Pero vamos, con respecto a esto, sí, si tienes acceso al top of the book al menos, es lo más recomendado. Sí, Sergio, yo lo que te recomendaría, hombre, ¿qué te voy a decir, no? Yo soy gerente de XDirect. Yo lo que te recomendaría es que te fueras a la página de XDirect o a través de la página de Tutores FX y te descargas una demo, o bien de MetaTrader o bien de la plataforma que nosotros tenemos, XStation, que es una versión de la MetaTrader adaptada a XDirect. A mí me gusta más XStation, pero bueno, es verdad que porque también participé en el desarrollo de la misma. MetaTrader es la plataforma que todos los traders profesionales hemos utilizado en algún momento. Y bueno, y eso es, lo que pasa es que para mí hay algunas cosas que no está no está tan mejorada como XStation, pero bueno, cualquiera los consigues. Los datos de Bloomberg, que me preguntas, o Investing, son bastante serios, Yorgo. No hay ningún tipo de fallo ahí. Los datos que hay, vamos, de hecho, si fallan los datos que te proporciona Bloomberg, yo creo que el menor de los problemas que tenemos es que fallen los datos de nuestra inversión. Es decir, si falla Bloomberg, el mundo se cae. Con lo cual, no te preocupes por eso. Los datos que van a proporcionarte van a ser buenos. Daniel, sí, a través de los futuros puedes ver profundidad de mercado, por supuesto. Y yo lo que te digo, básicamente es eso, es que para invertir como inversor particular, es esto, a menos que tú tengas, que puede ser, por supuesto, una cantidad muy importante que invertir, pues para invertir con cantidades pequeñas normalmente no se suele proporcionar. No se suele proporcionar, es el debt market, porque tú mismo comentas, ¿no? El tema de los futuros, tú dices que para llevar a cabo la operativa en futuros se necesitan unas garantías altas normalmente, ¿no? Con un producto como los CFDs tenemos la ventaja de que
y que, bueno, de que cualquier inversor, por pequeña que sea su inversión, pueda acceder al mismo. Pero vamos, en cualquier caso, Daniel, si quisieras llevar a cabo la visión de todo esto, yo te diría que te pusieras en contacto conmigo. De hecho, les voy a dejar aquí, todos los asistentes, les voy a dejar mi correo profesional para que, bueno, aquellos que estén interesados en algo, que quieran profundizar en algo, pues puedan directamente ponerse en contacto conmigo, ¿no? Cuestiones así un poquito más avanzadas, estoy absolutamente encantado, margen de que todos los miembros de mi equipo pues les puedan ayudar en todo momento. Bien, vamos a dejar un pequeño descanso de 5 o 10 minutos, y entonces comenzamos con la segunda parte del seminario. Y en esta segunda parte lo que vamos a ver es, yo creo, la estrategia defensiva por antonomasia, que no es otra que buscar activos que estén correlacionados para intentar aprovecharnos de esas correlaciones. Es decir, para intentar aprovecharnos de que cuando uno se mueve, el otro también lo hace. En ocasiones en la misma dirección, perdón, en ocasiones en el mismo sentido, en ocasiones en sentidos opuestos, en ocasiones en el mismo sentido sí, pero uno de una manera más agresiva que otra. Bien, tenemos que tener muy en cuenta y que hacer un estudio de las correlaciones de los activos para operar de una manera defensiva, porque como habíamos visto antes, como mi tocayo Daniel subrayaba a la hora de hablar del libro de Market Wizards, al final lo más importante es gestionar el riesgo. Y una herramienta muy buena para gestionar el riesgo en todo momento es llevar a cabo un estudio de las correlaciones. Claro, es que si un activo baja y otro sube, cuando uno baja el otro sube, pero el que sube, por ejemplo, sube más que el que baja, entonces ya sé lo que tengo que hacer para intentar mitigar al máximo posible el riesgo de tomar una posición. Es decir, imagínense, por ejemplo, haciendo la similitud que nos proponía antes Marinés de el S&P 500 y el Dow Jones. Muy bien, yo creo que la bolsa americana va a subir, pero como no puedo estar seguro porque no tengo una bolita mágica que me diga que la bolsa americana va a subir, lo que puedo hacer, lo que les propongo hacer es lo siguiente. Compren Dow Jones y vendan S&P 500. ¿Por qué? Porque ambos tienen una correlación directa muy clara, pero normalmente cuando el Dow Jones sube más que el S&P 500. De modo que si ustedes a lo que están jugando, a lo que están operando, es a que la bolsa americana va a subir, lo más probable es que si suba el S&P 500, el Dow Jones se aprecie más de lo que hace el S&P 500. Es algo que suele producirse. Y es lo que llamamos agresividad de las betas. Cuando un determinado activo tiene una beta más agresiva que otro, significa que cuando hay una noticia buena para ese activo, para esos dos activos, ambos activos van a subir, sí, pero aquel que tenga la beta más agresiva va a subir más que el que tenga la beta menos agresiva. Bien, ¿qué es lo importante aquí o qué es a lo que tenemos que recurrir? Al coeficiente estadístico de correlación, que va a medir el grado de variación entre dos variables. Es un coeficiente estadístico que se estudia normalmente en econometría. Aquellos licenciados, aquellos colegas economistas que tenga al otro lado de la pantalla sabrán de lo que les hablo, pero vamos, varía entre -1 y 1. Cuando un coeficiente de correlación se acerca a -1, tenemos correlación inversa perfecta. Es decir, cuando uno se aprecia, el otro se deprecia. Por ejemplo, entre el dólar y, pues qué sé yo, el petróleo, las materias primas. Ahí tenemos correlación inversa perfecta, por lo menos muy cercana a -1, porque perfecta nunca es, pero a lo mejor es -0,9. Bueno, pues en ese caso vemos una clara correlación inversa. Es decir, cuando uno sube, el otro baja. Simple y llanamente eso, y hablando en lenguaje profano, cuando uno sube, el otro baja, nada más. Mientras que al revés, podemos encontrarnos una correlación directa que es perfecta en el +1, insisto, no tiene sentido que haya una correlación directa absolutamente perfecta, porque entonces estaríamos hablando del mismo activo, pero sí que puede haber correlaciones directas muy, muy similares, muy cercanas. En el caso, y discúlpenme por hacerles nuevamente el símil del sector bancario español, pero por ejemplo, las acciones de Banco Santander y las acciones de BBVA, BBVA Continental, como se llama aquí, pues son acciones que tienen una correlación directa prácticamente perfecta.
Las hermanas gemelas, ¿no? Las llaman en la bolsa española porque realmente tiene una correlación directa muy clara, muy cercana al 1, porque cuando una sube, la otra sube, y cuando una baja, la otra baja. Entonces, a la hora de analizar estos coeficientes de correlación, ¿qué es lo que resulta significativo para el trading? Que los valores oscilen entre -1 y -0,6 para aquellas que tienen una correlación inversa y entre 0,6 y 1 para aquellas que tienen una correlación directa. Ahora vamos a ver, por supuesto, ejemplos para que esto no se quede simplemente en números, sino que ustedes puedan verlo. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un caso claro de correlación directa. Si se fijan en este gráfico, que precisamente mide, como les había dicho, pues Santander y BBVA, lo que estamos viendo es que cuando una sube, la otra también sube. Cuando una baja, la otra también baja. Y así constantemente. Una sube en color blanco, la otra en color verde también sube. Una baja en color blanco, la otra también baja. Y siempre ocurre lo mismo. Aquí, bueno, hay algunos pequeños momentos en los cuales, bueno, pues una puede tardar más que la otra en subir o en bajar. Bueno, pues por ejemplo, esta baja este día, que este día esta otra verde todavía no había bajado. Pero en el momento en el que una engancha una tendencia, la otra también engancha una tendencia. Siempre es así. Y siempre ocurre en el caso, insisto, de BBVA con Santander en España, es clarísimo. Tenemos un ejemplo de correlación directa muy clara. Que gracias a este indicador que se llama el overlay, lo que hacemos es que superponemos una sobre la otra y cuando la superponemos se ve clarísimo como en aquel día en el que una sube, y este gráfico que les estoy mostrando es un gráfico de velas diarias, es decir, que me dice las variaciones de un día para otro. Como ven ustedes, cuando una sube, la otra sube, cuando una baja, la otra baja, y siempre ocurre así. De modo que una propuesta muy clásica, ¿no? en bolsa española es que cuando alguien quiere invertir en el sector bancario y cree que el sector bancario se va a apreciar, pero es una persona con un carácter muy conservador, lo que normalmente se le dice es que compre una de las dos, la que él crea que se va a comportar mejor, y venda la otra. Porque al final, se comporten como se comporten, se van a compartir de una manera muy parecida. Voy a escribirles, porque Miguel me está preguntando sobre el programa de sobreescribir el nombre del indicador, ¿no? El overlay chart. Es un programa, un indicador como otro cualquiera, que sirve fundamentalmente para esto, ¿no? Para las correlaciones, y bueno, realmente puede resultarles interesante y existe y lo pueden encontrar. Vamos, con nosotros está disponible tanto para MetaTrader como para XStation, con lo cual no hay ningún problema. Y bueno, la mayor parte de plataformas yo creo que de una manera o de otra lo van a poder conseguir, pero básicamente lo que hace es que sobreescribe un gráfico encima del otro, e insisto, puede resultarles interesante. Aquí lo que tenemos es lo contrario. Tenemos un ejemplo de correlación inversa. Es verdad que no es absolutamente perfecta, como ven, hay algunos momentos en los cuales pues cuando uno sube el otro baja, pero bueno, en cualquier caso es básicamente aquí lo que estamos comparando es el índice de Dow Jones, es decir, la bolsa americana, con el TIN-out, es decir, las notas americanas, los bonos americanos pues de largo plazo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí en este gráfico? Bueno, pues que renta fija y renta variable siempre se supone que se lleva muy mal, es decir, cuando la renta variable sube, la renta fija baja, cuando la renta fija sube, la renta variable baja. ¿Por qué? Porque se entiende que la renta fija, que los bonos, que los depósitos, es aquello que ustedes compran cuando no quieren ni oír hablar del mercado de valores. Cuando ustedes no quieren comprar acciones, ¿qué compran? Seguridad. ¿Y qué nos da seguridad? Nos lo dan los depósitos de los bancos, nos dan los bonos del Estado, las letras del Tesoro. Bueno, todo ello me da mi seguridad. Y por tanto, en situaciones en las cuales tengo miedo porque la economía no está bien, tiendo a comprar renta fija. Y al revés, cuando la economía está bien, no quiero renta fija, no me resulta tan atractivo pensar en comprar un bono del Tesoro que a lo mejor me da un 2 o un 3%, cuando la bolsa me está dando un 10%. Evidentemente, en esa situación nadie compra bonos del Tesoro, los compra muy poca gente. La gente prefiere comprar, los inversores prefieren comprar acciones, prefieren comprar bolsa, prefieren comprar divisa, ¿no? Índices, materias primas. Eso es lo que prefieren comprar. Aquí tenemos, insisto, este ejemplo de correlación inversa. No es tan perfecta como la otra,
Les aseguro que es más difícil encontrar una correlación inversa perfecta que una correlación directa perfecta, porque las correlaciones directas perfectas normalmente las empresas de un mismo sector suelen hacer movimientos muy parecidos, pero para encontrar una correlación inversa perfecta hay que ponerse a buscar, porque es muy difícil encontrar dos activos que se comporten de una manera diametralmente opuesta. Pero bueno, en este caso lo que tenemos es, como ven ustedes, pues un activo, que es el TINAUT, que está bajando. En el año 2013 o en el año 2013 la bolsa americana se comportó muy bien, subió. Entonces vemos al Dow Jones subiendo, 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 mientras que el TINAUT, la renta fija, baja, baja, aquí se mantiene, pero después vuelve a bajar con más fuerza, y cada vez vale menos. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto básicamente es la traducción de la política monetaria que ha llevado la Reserva Federal a lo largo de los últimos años, que es una política acomodaticia, laxa y bueno, cuantitativa. Una política en la cual se inyectó mucha liquidez en la economía, con lo cual las bolsas se apreciaron de una manera, yo diría, artificial. Había y sigue habiendo una cierta burbuja desde mi punto de vista, probablemente en algún momento, todavía quizás no, en algún momento terminará explotando, mientras que la renta fija pues se ha ido depreciando y cada vez es menos atractiva. ¿Por qué? Porque se ha inundado el mercado de renta fija, se han comprado muchísimos bonos del Tesoro. La Reserva Federal ha comprado muchos bonos del Tesoro. Pero bueno, esto es otra cuestión diferente. Lo importante es que ustedes vean aquí un ejemplo claro de correlación. Entonces, estas correlaciones, lo que hay que entender, ¿no? Lo he explicado un poquito, pero lo volvemos a repasar, es entender perfectamente cómo actúan los activos. Tenemos que tener en cuenta que los bonos suelen cambiar de dirección antes que la renta variable. Es decir, los bonos suelen ser indicadores adelantados de lo que va a ocurrir en una determinada economía. Cuando las bolsas suben, normalmente los bonos han caído primero. Porque, insisto, los bonos son indicadores adelantados. Lo que hagan los bonos es lo más importante. ¿Por qué? De cara al inversor de bolsa, ojo, el inversor de acciones, estas cosas de los bonos no las tiene por qué tener en cuenta, pero el inversor de bolsa o el inversor incluso de commodities sí que debería tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque a un inversor, a cualquier inversor, lo que primero tiene en su bolsillo son bonos del tesoro, bonos de depósitos bancarios que tiene, bonos de la hacienda pública, lo que sea, tiene bonos. En el momento en el que quiere comprar bolsa, ¿qué es lo que hace? Vende los bonos, pero su dinero lo tenía en bonos, su dinero lo tenía en depósitos, en cuentas remuneradas, en plazos fijos, en los bancos, lo tenía ahí. Claro, antes de comprar acciones, tiene que conseguir la liquidez, tiene que conseguir tener dinero para poder comprarlas. Por tanto, lo primero que hace, ¿qué es? Lo primero que hace es deshacerse de esos bonos. Y como se deshace de los bonos, lo primero que se suele ver cuando la renta variable va a subir es que los bonos primero caen, porque la gente los vende. Y después de que la renta variable suba, entonces suben las commodities. ¿Por qué las commodities las últimas? Bueno, pues porque normalmente las personas llevan a cabo primero compras de acciones que compras de materias primas. Es una manera, digamos, natural que se suele seguir y es un ciclo en el cual en esta fase 2 no tiene una explicación tan clara como la de la fase 1, ¿no? Siempre es lógico que el bono sea lo primero que se mueva. No es tan lógico, es simplemente que está mucho más familiarizado el inversor a nivel general con el mercado de acciones que con el mercado de commodities. Por tanto, las yields de los bonos son las primeras en llegar a máximos. Luego ya las acciones y por último las commodities. Y esto es especialmente fiable en los máximos de mercado. Ojo. ¿Esto qué quiere decir que en los máximos de mercado? Bueno, que cuando hay una caída, cuando va a producirse una caída fuerte, lo primero que vemos, sobre todo, suele ser un movimiento en contra de fuerte compra de bonos, de fuerte apreciación de los bonos y, por tanto, de venta inmediata de acciones. Normalmente la gente a la hora de comprar bonos no espera a vender las acciones. Normalmente esas personas compran los bonos con anterioridad porque necesitan tener su dinero comprado en bonos y luego ya venden las acciones. Pero vamos, los bonos siempre son los primeros en producirse los movimientos. Bien, después de hablar de estas correlaciones en los mercados de renta variable y los índices, nos viene a la cabeza las correlaciones de Forex con las bolsas.
Ricardo, si te parece, bueno, luego al final hacemos lo mismo, también damos una pequeña ronda de preguntas y te comento fundamentalmente las páginas web y los diversos enlaces en los que tú puedes echar un vistazo a estas cosas para que las puedas seguir en tiempo real. ¿De acuerdo? Vamos a terminar con la presentación, no voy a abusar mucho de su tiempo, voy a ser un poquito más breve ahora y después hacemos las preguntas. Bien, correlaciones del mercado de divisas con las bolsas, como les digo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, tenemos que tener en cuenta, entre otras cosas, las temporalidades. Las temporalidades. Fíjense, esta es la correlación que tienen las bolsas, perdón, las divisas, primero con el oro, luego con el índice del dólar, luego con el Dow Jones o índice americano, luego con el índice británico y, bueno, otros índices menos representativos como puede ser el suizo, etc. Pero me interesa, por ejemplo, que le eche un vistazo aquí, a esta tercera parte, la correlación que tienen las bolsas con el Dow Jones. Fíjense que yo lo que les dije es que las correlaciones empiezan a ser interesantes a partir de más 0,6 o menos 0,6. Si es menos de más 0,6 o si es más de menos 0,6 no es representativo. Entonces vamos a fijarnos en el Dow Jones. El eurodólar tiene una correlación directa porque es positivo con el Dow Jones en una semana, pero no es representativo porque está por debajo de 0,6. Lo mismo pasa en un mes, lo mismo en 3 meses, pero en un año sí que es representativo. El eurodólar se mueve en la misma dirección que el Dow Jones y además de una manera fiable al cabo de un año. Esto es la manera de leer esta gráfica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vemos que es más de 0,6, con lo cual es una correlación fuerte, la que tenemos en divisa, en el caso del eurodólar, con el Dow Jones. Además es una correlación claramente creciente, es decir, cuanto más tiempo pasa, más correlacionado está el eurodólar con el Dow Jones. El dólar australiano, si nos fijamos, también tiene una correlación muy fuerte y de hecho más fuerte que el eurodólar. Mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque está desde un mes, ya está correlación de una manera directa significativa, por encima de 0,6. Y en 3 meses logra colocarse en 0,80. 0,80 es una correlación fortísima. Es una correlación fortísima en mercado. Quiere decir básicamente que el movimiento que hace el Dow Jones lo replica prácticamente el dólar australiano. Esto es muy importante, es una información muy valiosa. ¿Por qué? Porque esto nos dice que cuando sube la bolsa americana, sube la demanda de divisas australianas. Y además que cuanto más tiempo, bueno, luego se estabiliza, una vez pasados los 3 meses. Es verdad que al principio, la primera semana le puede costar, más o menos, pero después pasado un mes, la correlación es francamente fuerte. Y lo mismo pasa, solo que incluso más fuerte diría yo, en el dólar canadiense. Si se fijan, el dólar canadiense, y fíjense que pasa al contrario que el dólar australiano. En el dólar canadiense o el uni es la divisa de contrapartida, mientras que el dólar es la principal. En cambio, en el dólar australiano frente al dólar, el dólar australiano AUSI era la principal, mientras que el dólar americano era la de contrapartida. Muy bien, pues fíjense, en el dólar canadiense la correlación es fortísima, sobre todo a partir del mes. 0,80, incluso 0,82 al cabo de un año. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando la bolsa americana sube, el dólar canadiense se aprecia muchísimo. Se aprecia muchísimo. Por tanto, el dólar frente al dólar canadiense cae, porque se aprecia el dólar canadiense, claro. Se aprecia el que va al segundo, el que hace de divisa de contrapartida. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que haya una correlación tan fuerte me indica que puedo perfectamente cubrir una posición de largos en Dow Jones comprando también dólar frente a dólar canadiense. ¿Me estoy cubriendo? Me estoy cubriendo de riesgo. Si acierto, si el Dow Jones sube, sé que voy a perder en esta posición, pero sé que aún así voy a ganar en términos globales o que voy a ganar menos. ¿Y por qué hago eso? Porque en caso de que falle, es decir, en caso de que el Dow Jones no suba, sino baje, sé que aquí, en el largo de dólar frente a dólar canadiense, voy a ganar. Con lo cual, al final, es verdad que puedo estar perdiendo, pero perderé menos. Perderé menos. Con lo cual, es una manera de cubrirnos, es una manera de adoptar una posición defensiva en el mercado. Y lo mismo pasa con todos los demás. Este matriz de correlaciones, como lo voy a dejar, se lo voy a dar a Daniel, pues lo van a tener ustedes ahí.
Eh, vamos a dejar, Eduardo, las preguntas, si te parece, dentro de 15 minutos que termino, 10-15 minutos, porque es muy interesante esta pregunta que me haces, ¿no? Que cuáles son los principales drivers que generan esa correlación. Realmente es una pregunta muy interesante, Eduardo. Si te parece, dentro de 15 minutos, 10-15 minutos que acabo el seminario, me pongo las preguntas que, bueno, que ya hay unas cuantas y son interesantes, ¿no? Bien. Más matrices de Forex. Hay un montón de matrices que van a encontrar y, bueno, y que yo estoy encantado incluso de compartir con ustedes, ¿no? Pero, insisto, acuérdense siempre de esto de más de 0,6, alta correlación directa, menos de 0,6, menos de menos 0,6, alta correlación inversa, ¿no? Y aquí vemos el euro dólar y sus principales correlaciones con la mayor parte de los cruces, ¿no? Y vemos cómo las correlaciones, insisto, hay que medirlas no solo en los diferentes activos, sino también mucho ojo a las diferentes temporalidades. A las diferentes temporalidades. Tenemos el dólar australiano frente al dólar, que a un año tiene una correlación directa muy alta, muy alta. Pero es verdad que después, del momento en el que pasa 2 años, prácticamente la correlación desaparece. Así que hay que tener bastante ojo. Yo, la verdad es que es verdad que veo que son todas directas, pero me fiaría menos en este caso y me fiaría bastante más en casos como, por ejemplo, el del euro-libra. Si se fijan en el caso del euro-libra, prácticamente en todas las temporalidades vemos que, como se comporta el euro-dólar y como se comporta el euro-libra, es prácticamente idéntico. Hay una correlación directa en todos los casos, exactamente igual que en el euro-dólar, pero la correlación es mucho más fuerte. Incluso una semana llega a ser una correlación prácticamente perfecta. Prácticamente perfecta. Con lo cual, desde mi punto de vista, una cobertura muy buena que podríamos llevar a cabo en nuestras posiciones a la hora de comprar euro-dólar sería una venta en euro-libra, sin ningún tipo de duda. Porque lo que estamos haciendo, insisto, es cubrir, tapar el riesgo, minimizar el riesgo a través de una posición de prácticamente, insisto, las mismas características. Bueno, algo relativamente similar, no tan fuerte, relativamente similar puede pasar con el dólar franco suizo, ¿no? Lo que ocurre es que, en caso contrario, en caso de correlación inversa. Pero insisto, a mí la que más me gusta, en este caso, sería el euro dólar frente al euro libra. Podemos analizarlas todas y después llegar a la conclusión de que es la más atractiva claramente para llevar a cabo estos movimientos. Y hay otras, como por ejemplo la plata o el oro, que, permítanme la expresión, no hay por dónde cogerlas. No hay por dónde cogerlas. Es decir, al final, a la hora de yo analizar el euro dólar e intentar relacionarlo con la plata, me di cuenta de que la plata, a veces la correlación es directa, a veces es inversa. Tapar el riesgo básicamente es cubrirnos, Sergio, cubrirnos. Es decir, si yo me pongo largo en un determinado activo, bueno, pues porque estoy pronosticando que ese determinado activo va a subir, puedo intentar vender otro activo que tenga una cierta correlación para cubrir en la medida de lo posible el hecho de que me pueda estar equivocando. De ahí la importancia de ver cuál es, bueno, pues la posibilidad de ir buscando correlaciones. Y para eso tengo que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, desde luego, las correlaciones. Segundo, las volatilidades. ¿Para qué? Bueno, pues porque siempre a mí me va a interesar, en caso de que yo apueste a que o pronostique que el mercado se va a mover en una determinada dirección, en determinado sentido, y se va a mover para largos, comprar un activo y vender otro que estén correlacionados de una manera directa, pero siempre comprando aquel que yo considero que se va a mover más, evidentemente, y que va a ser más volátil, porque de ese modo me voy a poder aprovechar de esa situación. Efectivamente, o bien tener que ser mayor el lotaje de uno de otro, esa es otra posibilidad que existe. Esa es otra posibilidad. Pero vamos, insisto, existen las dos posibilidades. Uno puede simplemente... El objetivo de todo esto es llevar a cabo una posición defensiva. Es decir, pensar, ser modesto y pensar que en el mercado todos nos equivocamos. Nadie tiene la panacea, nadie tiene la piedra filosofal que nos permita acertar siempre. Por eso, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que buscamos es la manera de evitar que cuando me equivoque, que insisto, me voy a equivocar, todos nos equivocamos constantemente, lo que pretendemos evitar, digo, es que cuando me equivoque
pierda toda la cuenta o pierda una cantidad muy grande de mi posición que me obligue a tener que marcharme o me obligue a tener que soportar una presión fuerte para el resto de posiciones que tome. ¿No? Eso no puede ser. Lo que tenemos que hacer es intentar minimizar el riesgo. Intentar minimizar la caída de nuestras posiciones. Vamos a ver. Sí. Bien, la siguiente diapositiva nos habla de cuáles son las actuaciones, las interactuaciones de las commodities. Esto yo creo que ya lo he insinuado en la primera parte del seminario, pero le volvemos a dar un vistazo porque creo que es fundamental a la hora de analizar. El oro, decía John Murphy, el autor de libro que ya sí es verdad que se ha quedado un poquito obsoleto, pero que sigue siendo una referencia desde el punto de vista de análisis técnico. El oro no es solo la materia prima más fuerte, sino también es, dice, la divisa más fuerte. Bueno, es evidente que lo que ocurre en el oro es una cosa que se tiene en cuenta siempre para todos los activos. El oro hay que mirarlo desde muchos prismas. Por eso yo no suelo recomendar invertir en oro, porque me parece un activo muy difícil. Es muy difícil interpretarlo. Porque para saber de oro, desde luego hay que saber de análisis técnico, pero también hay que saber de análisis fundamental. Hay que saber cuáles son los principales productores de oro. Por ejemplo, Australia, pero también es cierto que países como Perú pues, son productores de oro. Y Sudáfrica también es un gran productor de oro. Bueno, hay que tener en cuenta cuál es la actualidad de esos países. Además, tenemos que fijarnos en la demanda. La demanda siempre está China. En el caso del oro, además, también está la India. Pero es que además, en el caso del oro, tenemos que tener en cuenta que tiene, por supuesto, una correlación inversa con el dólar, evidente, como todas las materias primas, pero además tiene un efecto de termómetro de presiones inflacionistas. Es decir, cuando hay inflación, el oro se resiente mucho. Lo hemos estado viendo con la burbuja del oro, que desde el año 2000 hasta el año 2010, prácticamente en esos 10 años, pasó de costar la onza pues en torno a $100 a costar casi $2.000, ¿no? Llegó a costar $1.950, un poquito más la onza. Entonces es una apreciación extrema provocada por el incremento de dólares, por el incremento de la inflación. Un incremento de la inflación en términos brutales. Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando operamos con activos como el oro. Por eso digo, a mí el oro no me gusta demasiado porque tienes que tener demasiados inputs en esa ecuación. Las commodities suelen bajar de precio si el dólar se aprecia porque estas cotizan en dólares. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. El 99% de las commodities, y desde luego todas las que nosotros vamos a operar, en su mayoría, pues van a cotizar en dólares. Con lo cual vamos a tener ahí una correlación inversa muy clara con el dólar en sus principales cruces. Además están correlacionadas positivamente con los mercados emergentes, mucho ojo con esto. Lo que ocurra en India, lo que ocurra en China, lo que ocurra en Rusia, lo que ocurra en Brasil, en Sudáfrica, está muy correlacionado porque son grandes demandantes de materias primas, ¿no? Normalmente son países con enormes poblaciones que tienen que abastecer. Y por tanto, cuando esos países tienen más dinero, porque les va mejor, va a haber más demanda de materias primas. Y además, bueno, pues como vemos, las guerras de Oriente Medio, aunque solo sea una situación de conflicto como la actual, suele hacer que el precio de activos como el petróleo se pispe. Al contrario que la renta variable, que suele caer en estas situaciones, se produce pues una cierta contradicción, ¿no? Porque decimos que normalmente hay una relación directa, una correlación directa entre divisas entre acciones y commodities. En este caso, puede producir esa situación de que haya una crisis en Oriente Medio, que el petróleo suba, pero las acciones caigan por la incertidumbre que genera la realidad geopolítica, ¿de acuerdo? Después tenemos que tener en cuenta, pues, cuáles son las divisas que más se correlacionan con los movimientos del mercado, con los movimientos de la bolsa. Cuando la bolsa cae, normalmente cae el dólar australiano, cae el dólar neozelandés, cae el dólar canadiense y, por tanto, el dólar frente al dólar canadiense se aprecia. Se aprecia también el yen y, por tanto, caen activos como el euro frente al yen. Y se deprecia también, cae bastante, de hecho probablemente sea el que más caiga el dólar australiano, con lo cual prácticamente el resto de activos que uno puede llevar a cabo movimientos frente al dólar australiano, sea dólar, sea el euro, sea la libra, se van a apreciar frente al dólar australiano. El dólar
australiano siempre sufre mucho con los movimientos de baja del mercado. Fundamentalmente porque el dólar australiano se aprovecha de las situaciones de euforia por esta situación especial que ellos tienen en cuanto a los tipos de interés permanentemente altos. Y es verdad que ya no tanto, porque ahora ya solo están en el 3%, pero hay que recordar que Australia, antes de la caída de Lehman Brothers, tenía los tipos de interés en niveles cercanos al 9%. Son tipos de interés altísimos, una economía recalentada. Y además tenemos que tener en cuenta cuáles son las divisas que más se relacionan con las commodities. El Aussie, es decir, el dólar australiano, el dólar canadiense y el dólar neozelandés, pues son países grandes exportadores de materias primas. Aquí tenemos el ejemplo de la correlación altísima que hay entre el dólar australiano y el oro. Sabemos, Australia, productor de oro. Y si se fijan, hay una correlación directa clara entre el dólar australiano y el oro. Del mismo modo que una correlación directa muy clara entre el petróleo y el dólar canadiense. Petróleo y el dólar canadiense, pues pasa un poco lo mismo, no hay una correlación directa. ¿De acuerdo? Muy bien, señores, pues llegados a este punto, estaría encantado de irles respondiendo paulatinamente a las dudas antes de cerrar la primera sesión, la sesión de hoy. Así que bueno, ya las pueden poner, por favor. Miguel, cursos, desde luego que tenemos. Nosotros en XDirect damos cursos exclusivos a nuestros clientes en los bajos de nuestra oficina. Normalmente hacemos 1 o 2 al mes. Y además vamos a empezar también a dar cursos abiertos a todo el mundo, cursos presenciales. Y lo vamos a anunciar dentro de poco. Estamos cerrando un acuerdo, van a ser probablemente en el Hotel Business Tower, aquí en San Isidro. Y bueno, lo más probable es que a lo largo de este mes tengamos el primer de estos cursos. Normalmente estos cursos lo único que piden es que uno se registre como cliente nuestro, con lo cual no hay ningún coste. Pero son cursos fundamentalmente los que nosotros hacemos, nos gusta hacerlos presenciales. Los que hacemos online, pues muchos de ellos los hacemos a través de los seminarios de nuestra página web, a los que uno se puede inscribir gratuitamente, o bien a través de colaboradores como nuestros amigos de Tutores FX. Ricardo me pregunta sobre el movimiento de los bonos. Ricardo, mira, yo te recomiendo, tienes varias páginas, desde la página de Bloomberg, que yo creo que es la más completa, hasta la del Wall Street Journal. Si puedes llevar a cabo, eso ya sería lo perfecto, lo que ocurre es que eso no va a ser gratuito. Hacerte con un icon for managers, ¿cómo se decía? Hay una plataforma de Reuters que es la más barata de todas, que es el icon para gestores de carteras. No, lo que ocurre es que, bueno, eso te va a costar en torno a $300 al mes, pero ahí sí que tienes un seguimiento estricto. Si quieres hacerlo en cualquier caso gratuitamente, tienes desde luego la página de Bloomberg, la página de Wall Street Journal, o bien a través de Twitter, hay varios especialistas que te van a proporcionar toda esta información. Más cuestiones. Sergio me comenta, mientras correlaciones dices que puedes cubrir el riesgo minimizando esto, entendiendo que podemos obtener menos rentabilidad. ¿Cómo podríamos llegar a un equilibrio, Sergio? No se puede llegar a un equilibrio, es decir, cuanta más rentabilidad quieres obtener, más riesgo vas a tener que asumir. Y cuanta menos rentabilidad estés dispuesto a obtener, menos riesgo vas a estar dispuesto a asumir. Es decir, siempre hay una correlación directa entre correlación y riesgo. Cuanto más riesgo, más rentabilidad. Pero es verdad que te pueden salir mal las cosas, ¿no? Y eso lo tenemos que tener en cuenta todos. Por eso, bueno, pues es una cuestión de irlo viendo y irlo analizando en función de las necesidades de cada uno, porque cada persona es un mundo. Hay personas que están dispuestas a asumir un alto riesgo y personas que no tanto. Análisis cuantitativo, Antonio, depende, ¿no? Yo soy partidario de análisis cuantitativo tendencial en el mercado de divisas, es decir, de las medias móviles fundamentalmente, también algo de bandas de Bollinger. De lo que no soy tan partidario es el análisis cuantitativo de tipo estocástico en divisa. Es decir, los análisis estocásticos, el RSI y el MACD, son muy útiles en los mercados de índices, son muy útiles en los mercados de renta variable. Los mercados de divisas son mucho menos útiles, ¿de acuerdo? Así que vamos a intentar siempre tratar de ver cuál es el mercado adecuado para poder llevar a cabo la operación.